Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Hoy traigo nuevamente otra explicación sobre qué es iglesia. Iglesia no es ir, hermano. Iglesia es ser parte de la iglesia de Cristo. Si parte del cuerpo de Cristo, cual Cristo es la cabeza. Nadie puede desiglesiar, como hablan aquí los brasileros, nadie puede desiglesiar a la iglesia de Cristo. Nosotros somos la única iglesia de Cristo en persona, iglesia espiritual. La verdadera iglesia de Cristo no tiene placa o nombre y ni dueño de terreno. No existe ningún fundador humano de la iglesia de Cristo y tampoco un presidente de la iglesia de Cristo. No tiene 4 paredes, no tiene techo, no tiene banca, no tiene un palco, no tiene instrumentos musicales. La iglesia de Cristo. Hebreos 10, capítulo 24, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando que veis que aquel día se acerca. Palabra dicha del apóstol Pablo para los judíos de aquella época, porque ellos estaban esperando la venida de Yahshua. Era ellos que lo estaban esperando y ya ese día estaba cerca para ellos. Colosenses 1, versículo 23 24 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, al cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en mis procedimientos, en mi padecimiento de vosotros, y completo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo también le invito a que lea Hechos capítulo 7 del 4 al 50, 1 Corintios, mi amigo, capítulo 6, versículo del 19 al 20, dice así: versículo 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 6, 19 y 20 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, en cual está en vuestro, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por sangre? Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 11 al 14, dice así: pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu. Todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular según su voluntad, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, porque además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nosotros somos muchos miembros de ese cuerpo de Cristo, mi querido amigo. El evangelio no es una invitación para ir a una iglesia de hombres. El evangelio es una invitación para ser la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros. El templo de Salomón no existe más, y mucho menos un sacerdote levítico, mi querido amigo. Ya el templo de Salomón fue destruido y el sacerdote levítico fue anulado, fue abolido en la cruz del Calvario. Y físicamente, con la destrucción y el juicio de Dios sobre Jerusalén y el templo de Jerusalén. El sistema religioso debería enseñar que no tenemos necesidad de adorar ni en el templo ni en el monte, como se lo dijo Yahshua de Nazaret
a la mujer samaritana, mas sí en espíritu y en verdad. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Eso no se lo lean ustedes, mi querido, y nunca se lo van a enseñar en esas iglesias de hombres, católica, evangélica, adventista, etcétera, etcétera, nunca. En Juan, capítulo 4, versículos 20 y 24, dice así: nuestros padres adoraron en ese monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yahshua le dijo: mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí Yahshua de Nazaret le está hablando a la mujer samaritana, porque él dice que los que adoran en esos templos y en esa sinagoga no saben a quién adoran. Ellos no saben a quién adoran. Infelizmente, una enseñanza de Yahshua de Nazaret a la mujer samaritana que nos enseña a cada uno de nosotros que en esos templos llamados, o en esa iglesia llamada por los hombres, ellos no saben a quién están adorando. Infelizmente son doctrinas de hombres mal enseñadas a la humanidad. Si las personas supiesen que el espíritu del Creador habite en cada uno de nosotros, si las personas supiesen, fuesen enseñadas, tuviesen discernimiento, que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, sus hijos amados, y en los templos, y no en templos hechos por mano humana, hasta porque templos solo existió uno. Si usted lee la historia, templo solo existió uno, y fue el templo de Jerusalén. Y ese templo fue destruido en el año 70 sobre el juicio de Dios sobre Israel y sobre la venida de Cristo, simbólicamente en la mente de sus elegidos en aquella época. Y consecuentemente habría muchos motivos para buscar al Creador. No habría muchos motivos para buscar al Creador en templos de piedra. Infelizmente la gente ha sido tan engañada siglo tras siglo que ellos creen que nuestro Padre Celestial habita y hay que irlo a buscar en esa iglesia de hombres o en esos templos hechos por manos humanas, en cual Dios no habita ahí y Dios nunca estará ahí. Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49, dice así: si bien el Altísimo no habita en templo hecho a mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué clase de casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Es obvio, mi querido amigo, que por consecuencia van a declararse en quiebra esas empresas religiosas llamadas de iglesias. Van a arruinar el comercio que ellos tienen, esos templocentristas que Yahshua tanto denunció en su época. Templo estos que dan tanto dinero y enriquece tanto a esos líderes religiosos que prostituyen la palabra de Dios en virtud de la corrupción que el dinero trae. Sacerdotes humanos siempre están a favor de ellos mismos. Ya decía el apóstol Pablo en Hebreos 5:1, porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrenda y sacrificio por los pecados. También, mi querido amigo, no será justificada la existencia de un líder religioso. Eso mismo, ese sacerdote que está ahí, llamado de pastor, llamado de obispo, llamado de presbítero, llamado de apóstol, llamado de profeta, no existe más.
fue abolido por Cristo, glorificado juntamente con el templo y el culto del antiguo pacto que se hacía en los templos y en la sinagoga. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Yahshua, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 7:14 dice: porque es manifiesto que nuestro Señor surgió de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante a sacerdote. Hebreos 8:13 dice: a decir, nuevo pacto ha dado por anticuado al primer, y lo que se da por anticuado y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 9:1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y su santuario terrenal. Es la palabra de Dios muy clara. El apóstol Pablo le está hablando a los judíos muy claro, porque ellos tenían esa costumbre y esas tradiciones todavía de estar viviendo en la ley de Moisés, en el judaísmo, y le era difícil salir a ellos de esa ley, de esas tradiciones, de esa costumbre, para vivir la gracia de Dios. Se descubrieron que tales pastores hoy en día, papas o padres o apóstoles o profetas, hacen papel de sacerdote, y que hoy el sacerdote es Yahshua, el Cristo resucitado, el único. Ya fue el mediador y no otro hombre, como era el Antiguo Testamento en el Viejo Pacto que caducó. Yahshua, el Cristo resucitado, no es más. Ahora es el mismo Dios que habita en cada uno de nosotros, mis queridos amigos. Timoteo, primera de Timoteo. Si nos vamos a primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice así: porque hay un solo Dios. Hay que respetarle el tiempo y el destinatario de quien el apóstol Pablo le escribió su carta. Carta del apóstol Pablo a Timoteo en aquella época. No es para nosotros, pero eso nos trae muy buena enseñanza ahora a nosotros. Versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yahshua, hombre. Cristo Yahshua, hombre, cuando era hombre, cuando estaba en la carne. Versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Si nos vamos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 6, dice así: Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Ahí el mismo Dios, a través de Yahshua de Nazaret, Dios en la carne, Él estaba diciendo a los judíos, no a nosotros, que Él era el camino y la verdad, y que nadie iba al Padre sino por medio de Él mismo. Ya Yahshua no existe porque no está en la carne. Ya Yahshua es el mismo Dios, el Espíritu subió a Dios, es el mismo Dios. Ya Yahshua no es el camino, porque si usted se va al libro de Hebreo, ya Yahshua abrió un camino directo a Dios. Así que Dios habita en nosotros y nosotros tenemos acceso directo a Dios, mi querido amigo. Mire lo que dice Hebreo capítulo 10, versículo del 20. Por el camino nuevo, versículo 20, por el camino nuevo y vino que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de la mala conciencia y cuerpo lavado con agua pura. Dice, versículo 20, del camino nuevo que Él abrió a través del velo, que es su carne. Ya Cristo, en su época, abrió un camino nuevo para nosotros tener acceso directo a Dios, mi querido amigo. Acabó todo el sistema. Los líderes van a tener que aprender, los líderes religiosos van a tener que aprender a trabajar, a buscar un empleo como todo ciudadano del bien. La Escritura habla mal de la religión y de los templos. No soy yo quien lo dice.
Lo peor de todo, si activamos, mi querido amigo, nuestro entendimiento para disputarlos, somos llamados de hereje cada uno de nosotros. Somos llamados discípulos de Satanás, un ser mitológico que solo existe en la cabeza de quien no estudia y no se deje guiar por el Espíritu de Dios. Y infelizmente ellos disciernen. Así como la llamada Iglesia Católica hacía en la época medieval empeorar muchas cosas, siempre quieren edificar iglesias mejores cada día más, iglesias de hombres mejores cada día más, promoviendo la división de los cristianos. Muchos hombres inauguran templos con el instinto de lucrarse económicamente, exigiendo ofrenda y diezmo. Empresas oportunistas que usan de todo método para engañar y recaudar dinero. No hay, hoy en día, ya viró un charlatanismo, mi querido amigo, a los ojos de todos y de toda la humanidad. En la TV, en la radio, en las redes sociales, vemos la industria de Dios que se banalizó en esos templos inmundos, todo por el dinero, todo por la ganancia, todo por la avaricia del hombre. Como yo puedo frecuentar hoy en día uno de esos templos de hombres, sabiendo que ellos representan lo mismo que Yahshua repudió en su época, y por fin Yahshua de Nazaret lo destruyó en el año 70 después de Cristo. Hoy, de todos esos lugares con réplica de arca, con réplica, algunos tienen réplica del arca del pacto o del arca de la alianza, bandera secular de Israel, viajan al monte de Sinaí, hacen foguera santa de Israel, hacen retiros espirituales, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Están formadas por cristianos imitadores de judíos. Y está escrito que quienes imitan a judíos y no son judíos se llaman de sinagoga de Satanás. Digo pues, opositores, calumniadores y maldicientes, contrario a la verdad de la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9 dice: mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a lo que se dice que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Así como esto sucedió en aquella época, ante la venida de Cristo, que el Apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan, al evangelista Juan, para llevarle esa palabra a las 7 iglesias de Asia, y estaban infiltrados mucha gente que se decía judío y no lo son. Así también está pasando en esta época, en el siglo XXI. Mucha gente que se dicen cristianos evangélicos, hermano, son los verdaderos cristianos, y dicen que son judíos, mas no lo son. Si nos vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice así. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Cristo Yahshua, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios
haciéndose pasar por Dios. Y esto es lo que está aconteciendo también en esta época. Esta fue palabra del apóstol Pablo para la iglesia tesalonicense, que lo que estaba aconteciendo en aquella época. Muchas personas se hacían pasar por Dios y se sentaban en el santuario como si ellos fuesen Dios. En esta época está pasando lo mismo. Estos evangélicos, estos católicos, se hacen pasar por Dios y se sientan en esos santuarios terrenales, haciéndose pasar por Dios, para que el neófito de la fe lo adoren, le rindan pleitesía a ellos, le den dinero, le den bienes personales y lo respeten como si fuesen el mismo Dios. Y eso es lo que está aconteciendo. No solamente pasó en aquella época, está pasando ahora también. Según la profecía, todos los imitadores de judíos también lo aceptan. Y infelizmente es así. Compare usted mismo un culto judío que representa el pueblo que mató a Yahshua y su culto y un culto cristiano de hoy en día. Las doctrinas y los cultos, preceptos y predicaciones, manifestaciones físicas que hoy hacen en estos días en esas iglesias de hombres. Compare usted esas cosas también con el pasado. ¿Existe alguna diferencia con los que nosotros vemos en esos templos, mi querido amigo? Después de concluir con esos templos de hoy que asesinaron a Yahshua en su época, hoy, con el conocimiento que adquirí yo y con el conocimiento que usted puede adquirir con el evangelio de la gracia de Dios, yo no tengo más ganas, mi querido mío, de frecuentar más esos lugares y ver tantos inventos, ver tanto show, ver tanta hipocresía en ese sistema mediocre llamado de evangélico, de católico. Cualquier mente con un poquito de discernimiento y fuerza de voluntad puede entender la gracia y percibir que una institución religiosa es apenas la idealización de un hombre corrupto y avaricioso. Sus reglas y doctrinas son un conjunto de interpretaciones de un hombre, mi querido amigo. Sus paredes fueron paradas por hombres para que allí habitase nada más allá que otro hombre y no Dios. No hay cualquier referencia bíblica de que un hombre puede imponer su interpretación bíblica a sus igualdades. Muy por el contrario, mi querido amigo. No nos advirtió sobre esta persona inicua el mismo Yahshua de Nazaret. Y se lo advirtió a los judíos y queda como referencia para nosotros que tenemos la escritura en la mano. Leerla y aprender lo que pasó en aquel tiempo y lo que está pasando ahora también. Mateo 7, capítulo 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le diré claramente: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de iniquidad. Esas personas en aquel tiempo no entraron en el reino de Dios después que se constituyó, después del año 70. Ahora nosotros vivimos en el reino de Dios que vive dentro de nosotros. Ellos no viven en el reino de Dios, estas personas de hoy en día, porque fueron creados por Dios para mentir y engañar a la gente. Quienes frecuentan esos cultos de las religiones llamados de cristianos hoy en día, saben que se tornó tan viciado, cuando los templos judíos de la época de Yahshua de Nazaret, tal vez hasta peor que ellos, se tornaron. El espíritu cristiano de hoy fue reducido a frecuentar el culto del antiguo pacto, a oír lo que sabemos, ser omiso en ayudar a nuestro prójimo, defender la doctrina de la institución religiosa, sus reglas, su gobierno, como si fuese un niño divino, y peor, como si posediese poder divino, a someterse a rodimientos de obras muertas, a hombres y a sus doctrinas. Ustedes dan dinero
a una institución religiosa para que esa institución levante más templos y organice más obra de hombre y no hace nada por los otros. Digo pues, no hacen nada por el prójimo. Encargamos a alguien a hacerlo. Quiere decir que usted encarga a una persona como su líder religioso a hacer por el prójimo y usted no lo hace. Cuando esos líderes religiosos no hacen nada por el prójimo, porque lo que hacen es robarle el dinero al pobre. La iglesia a cual Pablo hablaba somos nosotros, cada uno de nosotros. Iglesia significa templo del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 6. Pablo exhortaba mucho a los corintios porque se está infiltrando ahí el evangelio de la circuncisión. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que nunca fue templo de piedra ni casa de Dios. Hasta Salomón, que construyó el templo para Dios, sabía de eso, mi querido amigo. Invito a que lean nuevamente Hechos capítulo 7 versículo 48 y Hechos capítulo 17 versículo 24, donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Debemos entonces buscar la iglesia donde hay un techo, debemos entonces buscar la iglesia donde el techo es el cielo y no hay paredes. Debemos alimentar a los hambrientos y ayudar a curar a los enfermos con naciones en vez de estar sentado en una banca, en una silla, cantando y diciendo que es adoración a Dios, cuando es una falsedad y es una hipocresía. Eso. La iglesia de Cristo no es como algunos predicadores improvisados por ahí, que de repente se siente iluminado por algún espíritu y pasa a crear su grupito cristiano para obligarle a pagar diezmo y obligarle a dar dinero a él para que supuestamente él viaje como misionero y así obtener dinero él también para sus beneficios personales, o entonces administrar la vida de las personas con consejos y sugestiones. Si Dios quisiese tener una iglesia celestial, habría invitado a ángeles para dirigirla, mi querido amigo. La verdadera iglesia de Cristo es formada por todos los verdaderos cristianos y no por bloques, por cementos, por pinturas, por lámparas, por bancas, por sillas, no por eso. Y tiene esa iglesia al verdadero Cordero de Dios. La verdadera iglesia de Cristo tiene esa iglesia al verdadero Cordero de Dios como cabeza. ¿Qué diferencia es el amor? Que la diferencia es el amor de Cristo sobre cada uno de su iglesia. No importa la cultura, no importa la nacionalidad, no importa el país, no importa la lengua que hable, el español, el inglés, el hebreo, el portugués, el arameo, el ucraniano, el francés, el alemán, no importa la lengua que usted hable. ¿Por qué? Porque no importa ser una persona ignorante. La iglesia de Cristo no importa que la cultura, no importa ser una persona ignorante. Entre tanto, si no hay amor, puede haber el nombre de Dios, ¿será? Si no hay amor, tampoco está el nombre de Dios ahí. La doctrina de Dios, culto y todo a Dios, mas no habrá Dios ahí, mi querido amigo, si no hay amor. No importa la cultura, la ignorancia y su lengua. Usted quiere agradar a Dios, mi querido amigo. Entonces, todo lo que usted quiere hacer para agradarlo, hágalo para el prójimo, mi querido amigo. Hágalo para el prójimo. No agrade al hombre. Pablo lo dice en una de sus cartas. Si yo agradara al hombre, no sería discípulo de Cristo. No agradara a Dios si yo agradara al hombre. Parafraseando ahí lo que Pablo. Investigue, estudie. ¿Cuántos templos Yahshua mandó a construir? ¿O cuántos templos Yahshua construyó y dio orden para que mandara a construir? ¿Y cuál templo Yahshua se congregaba
y en cuál templo sus discípulos también se congregaban, mi querido amigo. Mas los discípulos oraban en el templo, dirán algunos. Yahshua dijo, cuando adora al Padre, ni en el templo ni en el monte, mas sí en espíritu y en verdad. La mitología de la palabra orar viene de la oratoria, que significa hablar. Ellos hablaban en cualquier lengua, inclusive en el templo. O Pablo sería loco a estar denunciando el templo, de llamarlo de estiércol y posteriormente frecuentarlo como un club social. ¿Será? Pablo dice, me hice griego para ganar griego, me hice hombre de la ley para ganar lo que están sobre la ley. En la misma línea de raciocinio dirá, idiota para ganar idiotas. Y si el templo fuese realmente del Creador, entonces yo me pregunto, mi querido amigo, ¿existía alguien más importante que Yahshua? Entonces, ¿por qué en el lugar del sacerdote Yahshua no ministraba culto en templos? La pregunta. O entonces Juan, Pedro, Pablo. Templos religiosos y liturgia religiosa. Como conocemos hoy, no vino del Creador, vino de los antepasados. Conocemos que vino de Roma, mi querido amigo. Esas enseñanzas, esas mitologías, esa doctrina vino del catolicismo romano y del Grecia. Ellos adoraban dioses en sus templos, adoraban dioses paganos. Esa costumbre y esa doctrina viene de allá y siglo tras siglo nos la han enseñado a toda la humanidad. Gracia y paz para cada uno de ustedes.